pero a pesar de eso vivían una experiencia de unidad. Ahora, lo que motivaba esa unidad era la presencia del Espíritu Santo y el cumplimiento de la misión. Si hoy nosotros queremos tener una iglesia unida, tenemos que clamar por el trabajo del Espíritu Santo y tenemos que comprometer a cada miembro en el cumplimiento de la misión. Leamos lo que dice Hechos 2, 44 al 47. Voy a ir comentando el texto a medida que voy leyendo. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Mira, creer y estar juntos son dos experiencias que van agarradas de la mano. Cuando una persona no es capaz de vivir en espíritu de unidad, de vivir junto a los otros, es porque de alguna manera no ha creído. Quiere decir, puede haber creído intelectualmente, pero el creer bíblico no es apenas teoría, es la entronización de la verdad, de los conceptos bíblicos en la vida, la encarnalización del mensaje. Bueno, el texto dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, nuevamente se menciona aquí el concepto de la unidad, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, nuevamente el concepto de unidad, juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo favor con todo el pueblo se refiere al testimonio que la iglesia cristiana daba. El pueblo los veía ese espíritu de unidad, de compañerismo, de sencillez, de alabanza, y pues entonces el pueblo miraba con ojos de admiración a la iglesia de Dios. Sigo leyendo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora yo te pregunto, ¿por qué ellos compartían sus bienes? ¿Por qué la iglesia no hace lo mismo hoy? Bueno, este estilo de vida, de compartir todo lo que tenían, era motivado por dos razones. Recuérdate que al despedirse el Maestro en el Monte de la Asunción, ellos habían recibido dos órdenes claras de Jesús. Primero, debían esperar la venida del Espíritu Santo. Ellos pensaban que esto, la venida del Espíritu, ya se había cumplido en el Pentecostés. En segundo lugar, ellos deberían predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa era la segunda orden. Y ellos creían que esto también ya se había cumplido cuando ellos predicaron cada uno en diferentes lenguas por ocasión del Pentecostés. Pero estaban equivocados. ¿Por qué? Primero, porque la venida y el trabajo del Espíritu Santo no sería un evento que ocurriría en un determinado momento de la historia como en el Pentecostés, sino que sería una acción diaria en la vida de cada discípulo. El segundo error que ellos cometieron es que pensaban que ellos habían predicado el Evangelio en diferentes idiomas y con eso ya habían cumplido la predicación del Evangelio. Pero la realidad es que la predicación no había sido terminada. Había sido terminada en Jerusalén y que con relación al resto de la tierra. Solo que esta mala interpretación de la venida del Espíritu Santo y del cumplimiento de la misión, pues los llevó a creer que Jesús vendría en cualquier momento en sus días. Y siendo así, entonces, ¿para qué preocuparse con el futuro? Por eso todos estaban juntos, dice el texto, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Porque ellos pensaban que no había motivo más para tener propiedad particular, ya que Jesús estaba volviendo en esos días. Sin embargo, querido, hay cosas que debemos aprender del estilo de vida de estos primeros cristianos. No precisamente el hecho de vivir todos juntos compartiendo todo. Eso, como lo veremos más adelante en la historia, les creó problemas a ellos mismos, porque, como ya dije, no eran angelitos. Y en poco tiempo empezaron a aparecer aquellos que querían aprovecharse
de lo que los otros tenían sin trabajar. Y claro que los que trabajaban no podían aceptar eso. Pero bueno, a despecho de todo, me impresiona lo que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dos cosas: a pesar de los conflictos humanos, ellos eran hombres y mujeres sinceros que oraban. Y cuando la iglesia de Dios ora, pues suceden cosas maravillosas. Segundo, a pesar de sus diferencias humanas, ellos vivían en unidad y su testimonio era tan poderoso que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Quiere decir, la multiplicación de los miembros en esos días no era el resultado apenas de las estrategias humanas, sino de la manera de vivir. Era el Señor que añadía los miembros. Hablemos ahora del milagro operado por Pedro y Juan. Esta es la segunda parte. La historia de este milagro está registrada en Hechos capítulo 3. ¿Sabes? Los capítulos 3 y 4 enfatizan el nombre de Jesús. En estos dos capítulos se menciona 7 veces la expresión en el nombre de Jesús. Es que los discípulos, los primeros cristianos, vivían para enaltecer el nombre de Jesús. Nadie buscaba su propia gloria. Jesús, Jesús, Jesús era el centro de todo. Ahora, esta semana en realidad no vamos a destacar el milagro relatado en el capítulo 3, sino el sermón que Pedro predicó después de realizar el milagro. Este es el segundo sermón de Pedro. El primero fue predicado por ocasión del Pentecostés. El milagro del capítulo 3, la curación de un paralítico, tiene detalles interesantes, como aquella frase famosa que Pedro le dijo al paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. ¿Sabes? Se dice que Tomás de Aquino fue un día a visitar Roma. Mientras observaban los fastuosos tesoros, el líder religioso le dijo: ¿sabes, Tomás? Hoy no podemos decir como Pedro dijo, no tengo oro ni plata, porque sí tenemos. Y Aquino replicó: sí, Señor, pero tampoco hoy podemos decir, en nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahora, sabes que esta es la realidad de cualquier iglesia hoy. Tenemos bienes materiales, pero hemos perdido el poder que viene del Espíritu. Pero en fin, como dije, vamos a analizar el sermón de Pedro. Está registrado en Hechos capítulo 3, versículos 12 al 26. Hay por lo menos 6 puntos que debemos destacar en este sermón. Primero, fue un sermón bíblico. Pedro citó Deuteronomio 18:15, que dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora, en este sermón Pedro toma este texto, lo aplica a Jesús y lo relaciona con el rechazo del pueblo de Israel a Jesucristo. O sea, Pedro comienza su mensaje con este texto bíblico. El mensaje todo es desarrollado en torno de este texto bíblico. Segundo, en este sermón de Pedro vemos que Pedro levanta al Jesús sufriente. El versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Pedro predica al Cristo sufriente. En tercer lugar, Pedro habla de la resurrección de Cristo, porque no todo fue sufrimiento y muerte. El versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro habla no solo del sufrimiento, sino de la resurrección de Cristo. En cuarto lugar, Pedro presenta a Jesús exaltado. Versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado, ha exaltado a su Hijo Jesús. En quinto lugar, Pedro menciona la segunda venida de Cristo. El versículo 20 dice: y él, refiriéndose al Padre, envíe a Jesucristo, que os
fue antes anunciado. Y en sexto lugar, habla del arrepentimiento. Versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sabes, mi hermano querido, este es un modelo de sermón bíblico. El principio, el medio y el final del mensaje es Cristo. Jesús muerto por nuestros pecados, Jesús resucitado, Jesús glorificado y Jesús pronto a regresar. Y finalmente termina con un llamado al arrepentimiento. Ningún mensaje debe terminar sin un llamado. Todo esto es algo que los predicadores necesitamos siempre recordar. No digo aprender, porque lo sabemos. Necesitamos recordar cada vez que hacemos un sermón, ¿dónde está Jesucristo? La sierva del Señor dice al respecto en Obreros Evangélicos, página 164, lo siguiente. Los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto, los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. O sea, de todas las iglesias que se dicen cristianas, la iglesia adventista debería destacarse en levantar a Jesús ante el mundo. Ahora, esto no quiere decir que no se puede predicar otras verdades. Mira lo que sigue diciendo ella. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada. Pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niñito. Debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia. Esta es la misión del predicador. Vayamos ahora a la tercera parte. Aquí hablaremos sobre la prisión de Pedro y Juan. Mira, si no deseas ser criticado o perseguido, simplemente no hagas nada. La iglesia de Dios en esos días estaba formada por un puñado de hombres y mujeres unidos y comprometidos con la misión y llenos del Espíritu Santo. Así llenos del Espíritu, pues hacían maravillas, y esto despertó la oposición de quienes ostentaban el poder. Si lees el capítulo 4 de Hechos, verás que los líderes judíos de aquellos días mandaron prender a Pedro y Juan, no por causa del milagro, sino del sermón que Pedro había predicado. El milagro era solo un pretexto. Explico. En aquellos tiempos, los líderes judíos eran mayormente saduceos. Los saduceos no aceptaban la resurrección, y como el centro del mensaje de Pedro había sido el Cristo resucitado, pues los saduceos se sintieron incomodados. Los saduceos eran religiosos, aristócratas, ricos, y mantenían posiciones de poder. Por ejemplo, el sumo sacerdote era saduceo. Ellos ocupaban la mayoría de los 70 lugares del concilio gobernante llamado el Sanedrín. Bueno, estos saduceos prendieron aquel día a Pedro y Juan, los encarcelaron y al siguiente los llevaron al concilio para acusarlos. El relato dice en Hechos 4, 7 al 12, lo que voy a leer. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Qué coraje de Pedro, qué valentía, ¿sabes? Decir en el nombre de Jesucristo. Fue en esta ocasión que Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando los líderes religiosos le dijeron, bueno, sal de aquí, pero no andes hablando de Jesús. Y Pedro dijo, no, Señor, yo les obedezco a ustedes, pero si lo que ustedes me piden está contra lo que Dios me pide, voy a obedecer primero a Dios.
Después de esto, los líderes religiosos mandaron soltarlos. El versículo 21 relata así: ellos entonces les amenazaron, los líderes, ¿no?, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Esos hombres que tenían el poder tenían miedo también del pueblo, porque del pueblo viene el poder, y el pueblo estaba con los cristianos. Aunque no se convertían, muchos admiraban la vida de los cristianos. En la cuarta parte veremos el caso de Ananías y Zafira. Esto ya está en el capítulo 5. Ambos vendieron un terreno y prometieron darlo a la iglesia. Sin embargo, después de venderlo, se quedaron con una parte del dinero y dijeron que el dinero que estaban llevando a la iglesia era todo lo que habían conseguido como resultado de la venta. Mintieron. Ahora, no tenían por qué hacerlo, porque no era obligatorio dar todo lo que se tenía a la iglesia. Ellos prometieron porque quisieron, y después no fueron honestos con Dios, no llevaron todo. El resultado fue que ambos murieron como resultado de su deshonestidad, de su mentira. Ahora hay una cosa interesante: Ananías significa Dios es lleno de gracia, y Zafira significa bella. Sin embargo, ambos ignoraban que la santidad y la justicia son parte de la gracia. Gracia no es permisividad. Y ambos fueron manchados por la fealdad del pecado. ¿Por qué prometieron y después no cumplieron? No sabemos. La verdad es que ambos vivían de la apariencia. Cuando hicieron la promesa, seguramente que todos los admiraron y creyeron que si había una pareja generosa en la iglesia era aquella. Y eso les gustaba a Ananías y Zafira. Pero ellos ignoraban que Dios repudia el deseo de vivir solo de apariencias. ¿Recuerdas el caso de la maldición de la higuera que no tenía frutos? Jesús no maldijo aquella higuera porque no tenía frutos, sino porque no teniendo aparentaba tenerlos, estaba lleno de hojas. Ananías y Zafira tampoco murieron porque no dieron todo lo que tenían, sino porque aparentaron darlo todo y no lo dieron. Y si hay algo que el Señor no acepta, es la hipocresía, la mentira, la deshonestidad, el deseo de vivir solo de apariencias. Llegamos al fin de este estudio. Hablaremos aquí del segundo arresto de Pedro. El capítulo 5 de Hechos habla de las maravillas que Dios operaba a través de la vida de sus apóstoles. Ellos no solo predicaban y enseñaban, sino que curaban y hacían milagros. Muchos se preguntan, ¿por qué en aquellos días se obraba tantos milagros y hoy no? Es que en aquellos días la iglesia estaba naciendo y eran necesarios los milagros para llamar la atención del pueblo. Si tú revisas la historia bíblica en el Antiguo Testamento, verás que en ocasiones como la de Elías, de Moisés, que era necesario, Dios estaba abriendo una puerta de oportunidades, eran necesarios milagros y Dios obró milagros. Ahora la iglesia estaba naciendo, Dios obró milagros. Y yo tengo la seguridad que lo mismo va a suceder en los últimos días, porque para el pregón final del Evangelio, Dios va a hacer que su iglesia sea una iglesia de milagros. Hay que clamar por el Espíritu, por el poder del Espíritu, y hay que prepararnos para las grandes cosas que Dios está dispuesto a hacer en su iglesia. Los milagros eran tantos en aquellos días de los apóstoles que la gente creía que hasta la sombra de Pedro tenía la capacidad de curar. No es que la sombra de Pedro curaba, la gente creía. Miles se convertían y esto preocupó pues a los líderes judíos y volvieron a prender a Pedro y a sus compañeros. Pero esa misma noche el ángel del Señor los libró y les dio la orden de predicar a la mañana siguiente en la puerta del templo. Al día siguiente el concilio se reunió para juzgar a los apóstoles, pero cuando mandaron traer a los presos descubrieron que ellos ya no estaban en la cárcel. Entonces alguien dijo, no, ellos están en el templo predicando, y los líderes volvieron a hacerlos traer. No sabían qué hacer con los apóstoles. Las cosas escapaban del control de la mano de los líderes. Los apóstoles argumentaban que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí surge la persona extraordinaria de Gamaliel. Gamaliel fue maestro de Pablo, un tremendo consejero. Y él comenzó a contar un poco la historia. Dice, a lo largo de la historia mucha gente se ha levantado, rebeldes, y han desaparecido de la manera que se han levantado. Y dio un consejo, no se asusten. Si estos hombres vienen de Dios, pues ¿quién los va a detener? ¿Quién va a luchar contra Dios?
pero si no son de Dios, el tiempo los va a desaparecer.